Looks like I may be able to pass my jutsu onto you after all. The unique jutsu of Kakashi the Copy Ninja. Aquí Kakashi Teorías subiendo un nuevo capítulo de esta serie, disfrútenla si quieren que siga avisen en los comentarios gracias. Capítulo 19. La ira del relámpago. El mundo creía que me había desvanecido, y estaban en lo cierto, pero no por miedo, sino por estrategia. Yo no era un fugitivo, era un arma en afilado silencio. En los meses posteriores a la muerte de Asuma, me oculté entre los pantanos y cavernas del extremo sur del país del arroz. Allí, alejado de ojos y sensores, abrí el pergamino robado de Amegakure por enésima vez. Dentro, manuscritos antiguos, líneas arcaicas, pero poderosas. Jutsus de Raitón de nivel A. Técnicas creadas para asesinos, para interrumpir el flujo vital, para desgarrar la carne desde dentro. Ese conocimiento no podía simplemente aprenderse. Había que absorberlo con dolor. Había que morir en el intento y despertar distinto. Los jutsus eran salvajes, inestables. Algunos me electrocutaban la sangre. Otros me dejaban inmóvil por minutos, los nervios sobrecargados. Pero con cada caída me levantaba más rápido. Con cada quemadura mi chakra aprendía. Las técnicas no eran solo ofensivas. Había una evolución del control, una manera de modelar el chakra Raitón con precisión quirúrgica. Uno de los primeros que dominé fue Raitón Shiden no Senk, relámpago centelleante, una técnica de desplazamiento que, en vez de transportar el cuerpo, lo proyectaba con una estela de rayos para confundir al enemigo. La ilusión era tan real que incluso sensores básicos no podían seguirme con precisión. Luego, uno más brutal. Raitón Kraigden, carga del dios antiguo, un rayo concentrado en forma de lanza que explotaba al contacto, capaz de perforar blindajes de tierra o defensas acuáticas. La presión que ejercía sobre mis músculos al usarla era salvaje, pero con entrenamiento, la soporté. Y, por último, comencé a descifrar los sellos del más complejo. Raitón Kaminari no Enkaku, rayo de alcance extendido, una técnica de largo alcance, canalizada desde el cielo, que requería no solo chakra sino control del ambiente. Manipulaba la electricidad natural en el aire, creando una descarga que caía desde las nubes hacia un objetivo marcado por mi chakra. Los primeros intentos salieron mal. La explosión arrasó parte del pantano. Pero sobreviví. Y luego, aprendí a guiarlo. Durante ese tiempo, también reforcé mi vínculo con la espada Raitón hallada en el pergamino. No era una hoja común. Era una extensión de mi chakra. Aprendí a recubrirla con rayos sin descontrolarla, a expandir su filo temporalmente, a vibrarla para cortar incluso materiales sellados con chakra elemental. Ella respondía a mi dolor. Y yo respondía con más poder. Después de 6 meses, salí de mi escondite por una noche. No para atacar. No para vengarme. Solo para probar. En una llanura vacía, coloqué un tronco con un sello explosivo como blanco. Activé el Kraigden. Cargué chakra en la palma. Lancé la lanza. El impacto fue tan violento que el aire estalló. El tronco desapareció. La explosión se oyó a kilómetros. Sonreí. Había dejado de ser un shinobi con talento. Ahora era un rayo con voluntad. No tenía patria. No tenía bandera. Solo una certeza. Cuando el mundo me volviera a ver, caería de lo alto. Rápido. Letal. Imparable. Capítulo 20. Cazar a los cazadores 6 meses fuera del mapa. 6 meses sin dejar huella, sin provocar muerte. Pero cada jutsu aprendido, cada cicatriz nueva, cada noche en que el rayo me cruzaba los huesos, me lo gritaba en sueños. Volvé. Y volví. No como un mercenario. No como un asesino por encargo. Volví como cazador. El primer objetivo fue un Junin de Takigakure, famoso por su habilidad de camuflaje y asesinatos silenciosos. Se hacía llamar Youga el Invisible. Lo encontré en los pasos montañosos del país de la tierra. Llevaba meses cazando a pequeños criminales. Ahora, era su turno de ser cazado. No usé velocidad. No usé explosión. Usé paciencia. Sellos silenciados. Cebo falso. Rastro de chakra camuflado con insectos muertos. Cuando atacó, creyendo que me tenía en la garganta, le descargué un Raitón Shiden no Sen por el estómago. No murió al instante. Tuvo tiempo de mirar mi rostro. ¿Vos sos el del puente? No. Soy lo que viene después del puente. Lo dejé morir envuelto en chispas. Su cadáver jamás fue encontrado. Luego vino Kurozane, un Junin del país del rayo, especializado en armas metálicas lanzadas con precisión de cirujano. Era letal a distancia. Me obligó a mantenerme en movimiento por más de media hora. Me hirió en la espalda con una de sus dagas envenenadas.
Pero yo ya no era el mismo niño que se arrastró por Amegakure robando pan. Mi espada absorbió su ataque. Yo le devolví un corte directo a los nervios del brazo dominante. Y luego, le quité la cabeza. La vendí por 18 millones de ri. No me creía invencible. Cada Chunin tenía su historia, su genio, su estilo. Algunos eran más peligrosos que otros. Uno casi me mata. Isame, del país del hielo. Una mujer con jutsus de congelación instantánea y mirada vacía. Perdí 2 dedos de la mano izquierda en esa pelea. Ella murió por un relámpago que le atravesó la boca desde adentro. Lloraba cuando murió. No de miedo, de rabia. No somos distintos, me dijo. Yo tampoco me lo creo, le respondí. Las muertes se acumularon. Las bolsas se llenaron. Y con cada nombre que tachaba el mío se volvía más grande. El demonio del relámpago. El que mató a Asuma Sarutobi. El que volvió del silencio. El que caza Chunin. Pero nunca los subestimé. Cada batalla la planeé. Cada enemigo lo estudié. Porque aunque ahora podía matar Chunin, también sabía que bastaba un solo error para que un verdadero monstruo me devolviera al barro del que salí. Y yo no pienso volver al barro. Capítulo 21. El rayo en el campo de guerra se hablaba en las tabernas del norte, en los pasillos de criminales y entre los corredores de información. El país del oso ha declarado la guerra al país del vegetal. Oshigakure lidera la ofensiva. Las aldeas menores están siendo arrasadas. Pagan bien a quien mate por ellos. Y eso último fue lo único que me interesó. No había política detrás. No ideales. No justicia. Solo sangre, violencia. Y dinero. Llegar al país del vegetal fue fácil. Su capital, Torikei, estaba medio fortificada, medio improvisada. Aldea de campesinos, comerciantes y ahora shinobis desesperados. Me recibieron con desconfianza. ¿De dónde venís?, preguntó el comandante local. No importa. Lo que importa es lo que puedo hacer. ¿Qué pedís a cambio? Menos 200 millones de ri. Estás loco. Desenvainé mi espada Raitón. La electricidad la recubrió, vibrando de forma aguda. ¿Cuántos Chunin tienen ustedes? 1. ¿Y sabes cuántos Chunin he matado en el último año? Paguen. Y vivirán para ver otro. Pagaron. Con gusto. Los días siguientes fueron una mezcla de estrategia y masacre. Oshigakure, escondida en el país del oso, no era una aldea débil. Tenía shinobis bien entrenados, técnicas de sigilo, y jutsus potentes basados en presión física, fuerza bruta, y control de terreno. Pero no estaban listos para mí. El primer encuentro ocurrió en el paso de Shinkai, una garganta estrecha entre 2 montañas. Los de Oshigakure habían tendido una emboscada. 5 Chunin y al menos 20 Chunin. Mis aliados temblaban. Yo les dije que retrocedieran. Déjenmelos a mí. Activé mi chakra. Raitón. Shiden no Senk. Mi cuerpo desapareció en una explosión de luz. Aparecí detrás de 2 Chunin y los decapité en un instante. El tercero intentó sellos. Lo atravesé con Kraigden. Una lanza de electricidad directa al esternón. Los Chunin se reagruparon, sorprendidos. Uno gritó. Es él. El de Konoha. El que mató a Asuma. Ese fue su último error. Me lancé con mi espada, vibrando en alta frecuencia. El filo cortaba el chakra mismo. Un Chunin intentó un jutsu de tierra. Lo interrumpí con un golpe directo al cuello. Otro invocó un oso gigante. Lo fulminé con Kaminari no Enkaku, el relámpago descendente. En menos de 10 minutos, 15 shinobis estaban muertos. El resto huyó. La noticia se propagó rápido. El ejército del país del oso no se detuvo, pero empezó a evitar los frentes donde yo aparecía. Mis aliados comenzaron a llamarme por un nuevo nombre. Ikazuchi no Shiki, el relámpago del azote. Y lo acepté. Porque ya no era solo un cazador. Ahora, era un arma contratada de guerra. Un rayo al mejor postor. La paga llegó con cada victoria. Los aldeanos me temían. Los soldados me veneraban. Y en el fondo, yo sabía algo más. Esta guerra no era el final. Era solo el primer campo abierto donde mi poder podía desplegarse sin límites. Donde los grandes países empezarían a preguntarse: ¿quién es ese shinobi sin aldea, que derrota ejércitos? Y cuando vinieran a buscarme, no encontrarían un hombre. Encontrarían una tormenta. Capítulo 22. Las sombras de las grandes naciones. Lo que comenzó como un conflicto local por rutas de comercio y campos fértiles, escaló. En silencio, sin declaraciones oficiales ni banderas alzadas, las grandes potencias intervinieron. No directamente. A través de sombras. Suna fue la primera en moverse. Envió escuadrones secretos en nombre de Alianza Comercial Estratégica. La tierra del desierto no podía cultivar nada decente. El país del vegetal ofrecía verduras, frutas, recursos básicos que en Suna valían más que el oro. A cambio, Suna ofrecía protección, fuerza y soldados con sed de acción. Iwagakure no tardó en reaccionar.
Con una enemistad casi histórica con Suna, aprovecharon la oportunidad para aplastar cualquier ventaja comercial de sus rivales del sur. Su ayuda fue más brutal, más secreta, más Anbu. Un escuadrón de 10 shinobis élite, con máscaras de piedra y jutsus que rompían montañas, fueron desplegados bajo la orden de eliminar a los cabecillas del país del vegetal. Y, sobre todo, al arma sin aldea que decapitaba Jnin como ganado. A mí, no me sorprendió cuando vinieron. La primera señal fue el temblor en el suelo. Los Anbu de Iwa no se anunciaban con sellos brillantes ni técnicas explosivas. Se enterraban bajo tierra, esperaban el momento perfecto, y mataban sin sonido. Eran asesinos de verdad. Pero yo no era un niño. Me encontré con ellos al oeste de Torikei, en un desfiladero de roca húmeda. Uno intentó salir por debajo y arrancarme los tobillos. Caí en la trampa a propósito. Dejé que me cortara. Pero mientras lo hacía, ya estaba cargando chakra en mi espada. ¡Zaak! La electricidad subió por su brazo. Lo fulminó desde adentro. Murió sin soltar un grito. Los otros 9 no esperaron. Sellos. Tierra elevándose. Columnas de piedra estallando como lanzas. Explosiones soterradas. Uno me arrojó una lanza hecha de obsidiana comprimida. Casi muero. Una astilla me atravesó el muslo. Mi chakra se tambaleó. Pero ahí fue cuando activé el verdadero regalo del pergamino de Aime. Raiton. Caminar y no en Kaku. El cielo estalló. Un rayo descendió como un martillo de los dioses, impactando justo donde el enemigo se había reagrupado. 3 murieron al instante. 4 más quedaron desorientados. Cerré la distancia con Shiden no Senk. Uno intentó sellos. Le corté las manos. Otro me atrapó con una técnica de suelo. Canalicé electricidad directamente al terreno, electrocutando su chakra. El último de ellos intentó escapar. No lo culpaba. Lo dejé correr. 10 pasos. 20. Cuando creyó estar a salvo. Raiton. Y Karishdan. Un relámpago fino y directo como una aguja lo atravesó entre las vértebras. Su máscara cayó. Un hombre joven. No mayor a 20. Lo enterré con respeto. Pero no con piedad. El escuadrón Anbu de Iwa fue eliminado por completo. Sin testigos. Sin gloria. Sin venganza. Y, sin embargo, el rumor se propagó. El demonio del relámpago mató a los 10 ni los Anbu lo detienen. Es una calamidad, no un shinobi. Suna me celebró. Aumentaron mi pago. Pero aún me temían. Y yo. Me sentía más solo que nunca. La guerra seguía. El país del oso no se rendía. Iwa seguramente enviaría algo peor. Pero yo no tenía miedo. Tenía electricidad en los huesos. Odio en las venas. Y una espada que respondía al trueno. La pregunta ya no era si me podían detener. Era si alguno de ellos sobreviviría para intentarlo. Capítulo 23. El juicio del relámpago. La guerra había durado meses. Había cadáveres de ambos bandos, campos quemados, aldeas vacías, pozos envenenados. Y sin embargo, aún no terminaba. Oshigakure seguía en pie, el país del oso no cedía. Yo estaba cansado. No por debilidad. Por rutina. Por lo predecible que era todo. Por lo poco que cambiaban los rostros de los que morían. Entonces hice una oferta. Una sola. Dame todo. Un año completo de lo que el país del vegetal produce. Comida, metales, sellos, medicina, todo. Y yo les doy paz. Los ancianos de Torikei se miraron en silencio. Un año de recursos. Era casi una sentencia de hambre. Pero no tenían opción. Su ejército estaba al borde del colapso. Suna comenzaba a retirarse para no verse implicada directamente. El enemigo aún tenía una aldea. Un Kage. Y yo tenía sed. Aceptaron. La infiltración no fue limpia. No necesitaba serlo. Me hice pasar por un refugiado de guerra. Mi rostro había cambiado gracias a un genjutsu menor y una leve manipulación de chakra facial. Oshigakure era pequeña, pero bien protegida. Tenían barreras de detección, sensores de chakra, y patrullas internas constantes. Pero eran confiados. Sabían que aún tenían a los Ikage. Él nos protegerá. Él nunca ha sido derrotado. Yo solo necesitaba 2 días dentro. Identifiqué los puntos débiles. Los sellos de soporte. Las reservas de chakra defensivo de la aldea. Y luego, cuando la luna estuvo en lo alto, cuando el aire se volvió espeso, el cielo rugió. Raiton. Rijin no Ikari. La ira del dios dragón. Desde lo alto, conjuré un dragón formado completamente de electricidad pura, con ojos como soles blancos, cuerpo serpenteante, y un rugido que reventaba tímpanos. La bestia descendió con furia. Media aldea estalló en luz. Torreones colapsaron. Muros se derritieron. Los gritos fueron ahogados por el crujir de las defensas. El chakra defensivo de Oshigakure no resistió. Ninguna aldea menor podría detener un jutsu de nivel S alimentado por pura rabia y chakra sin restricción. Los shinobis se organizaron como pudieron. Pero eran tarde. Yo ya estaba dentro.
Mi espada brillaba como el sol entre la niebla. Los primeros en llegar eran Chunin. Murieron rápido. Después llegaron los Junin. Lucharon. Sangraron. Gritaron. Pero caían. Uno tras otro. Y entonces, descendió él. El Hokage. Un hombre alto, cuerpo macizo, ojos como cuchillas de obsidiana. Su chakra era denso, su presencia pesaba. Vestía una armadura tradicional de su aldea y llevaba un báculo largo con un núcleo cristalino que contenía energía estelar. Vos fuiste el que destruyó mi pueblo. Y vos sos la razón por la que tuve que cobrar tan caro. No dijo nada más. La pelea comenzó con una presión de chakra tan intensa que el suelo se quebró. Su estilo era limpio, perfecto. Usaba una mezcla de taijutsu fluido y ninjutsu de energía estelar. Ráfagas brillantes, ondas cortantes, campos gravitatorios. Me atravesó el abdomen una vez. Casi me parte el esternón con una explosión dirigida. Pero lo enfrenté con velocidad pura. Raiton. Shiden no Senk. Raiton. Kraigden. Raiton. Kaminari no Enkaku. Me esquivaba, bloqueaba, contraatacaba. Cada uno de nosotros sangraba. Fue una pelea real. Justa. Violenta. Hermosa. Hasta que, entre su tercer sello de expansión y su intento de encerrar mi espada con un campo de gravedad, yo canalicé toda mi ira. Raiton. Riken, el filo del dragón. Un corte cruzado, sobrecargado con todo mi chakra, vibrando en una frecuencia que destrozaba el chakra enemigo. La hoja le cortó desde la clavícula hasta el corazón. Su pecho brilló en blanco. Su báculo cayó. El Hokage cayó de rodillas. No sos un ninja, tosió sangre. Sos una maldición. No. Soy la factura que nunca pagaron. Y lo decapité. Oshigakure cayó esa noche. Sin jutsus sellados. Sin traiciones internas. Solo por el filo de un solo hombre. Un año de comida, medicina y recursos. Esa fue mi paga. Y lo acepté. Porque por primera vez, terminé una guerra. No por paz. Ni por poder. Sino porque todos los demás eran demasiado lentos. Capítulo 24. Tsukigakure, la aldea de las sombras plateadas. La guerra terminó. El contrato fue cumplido. El oro, las provisiones, las herramientas eran mías. Podría haber desaparecido. Podría haber vivido como un rey en las sombras. Pero el silencio ya no me bastaba. Maté a Jnin. Derroté a Mbu. Destruí una aldea oculta. Asesiné a un Kage. Y aún así, el mundo seguía igual. Los grandes países volvían a repartirse los restos. Las aldeas menores seguían naciendo para morir olvidadas. El poder se acumulaba en manos de cobardes con apellidos antiguos. Entonces decidí hacer algo que cambiaría el tablero para siempre. Crear mi propia aldea. Una aldea sin linajes. Sin clanes. Sin política. Solo poder, voluntad y control. Me dirigí hacia el país de la luna. Una isla alejada, gobernada por nobles inútiles que jugaban a reyes, protegida por una guardia ceremonial y templos vacíos. Un país olvidado por las grandes naciones. Pero rico en naturaleza, montañas, costas y secretos. Perfecto para empezar de cero. Con el oro recolectado, soborné, compré y destruí. Algunos nobles vendieron sus tierras por miedo. Otros se negaron y fueron convertidos en cenizas por mi espada Raiton. Me instalé en el centro de la isla, en la cima de un antiguo cráter sagrado, donde se decía que los dioses miraban las estrellas. Allí, dibujé un kanji gigante sobre piedra negra. Tsuki, luna. Y fundé la aldea que nadie esperaba. La que no nació de una guerra entre clanes. La que no fue reconocida por daimyos ni respaldada por tratados. Tsukigakure, la aldea oculta en la luna. Durante meses, viajé en secreto por el mundo. Recluté criminales. Shinobis renegados. Sobrevivientes sin futuro. Gente rota. Pero con hambre. A cambio de refugio, les ofrecí entrenamiento. A cambio de obediencia, les ofrecí poder. Y a cambio de su lealtad les prometí algo que nadie más podía dar. Una aldea donde valiera más tu fuerza que tu apellido. Edificamos con nuestras manos. Sellamos nuestras casas con chakra. Creamos sistemas de patrullas, rutas ocultas, zonas de entrenamiento, forjas, laboratorios, campos de cultivo. Todo autosuficiente. Y en la cima, en la sala central del cráter, tallamos un trono de piedra negra, electrificado por mis jutsus. No me senté allí por vanidad. Sino porque ya no era un cazador. Era el corazón de un sistema. El relámpago que se convirtió en luna. Tsukigakure no fue reconocida por las grandes naciones. Claro que no. Para ellos, era una aldea terrorista. Una aberración. Pero el miedo es una forma de respeto. Y el respeto, aunque forzado, es lo que define a una aldea oculta. Mis primeros seguidores me preguntaron si ahora sería un Kage. ¿Te harás llamar Oshikage? ¿Getsukage? Negué. No necesito un título. Soy el que fundó la aldea. El que la sostiene. El que la protegerá. Pero si el mundo necesita un nombre,
Entonces que me llamen Hetsukage. El sombra de la luna. Aquel que vino de las ruinas a construir algo eterno. Y así, nació una nueva amenaza. Una nueva opción. Una nueva aldea oculta. Fuera del control de los 5 grandes. Tsukigakure. El lugar donde no hay piedad. Solo poder. Y yo soy su faro. Y su oscuridad. Capítulo 24. Luna de sangre, cuna de poder. Ya no era solo un cazador de Junin. Ya no era solo el asesino de los Ikage. Ya no era un simple nombre temido en pergaminos. Era algo más. Un símbolo. Y los símbolos necesitan territorio. El país de la luna parecía perfecto. Aislado. Rico. Estéticamente pacífico. Pero gobernado por idiotas. Por nobles estériles. Por un daimi que no sabía de guerras, solo de cenas con embajadores y concursos de flores. Fácil de corromper. Fácil de aplastar. Me presenté ante él sin máscara, sin engaños. Vestía con ropaje formal. Mi espada estaba enfundada, pero no oculta. Mis pasos retumbaban en el salón de mármol. Sus sirvientes me miraban con miedo. Él con desdén. ¿Y vos quién sos? Preguntó el daimi de la luna, con su voz finita y su aire altanero. Soy quien vino a salvar tu país antes de que el fuego del mundo lo alcance. Se rió. Hasta que mostré el oro. Hasta que hablé de mi plan. Una nueva aldea. Una nación de shinobis bajo tu estandarte, protegida por mi poder. Entonces, su mirada cambió. Ambición. Codicia. Y ofreció algo más. Su hija. Una alianza eterna, si te casas con ella. La princesa era joven, delicada, bien entrenada en las cortes, pero no estúpida. Me miró con desconfianza. Yo solo asentí. Acepto. No porque la amara. No por política. Sino porque esa boda me abría las puertas del trono. Nos casamos en silencio, sin festivales. 3 semanas después, en una noche sin luna, maté al daimi. Sin sangre. Sin gritos. Un sello eléctrico colocado durante una caricia falsa. Murió durmiendo. La princesa lo supo al despertar. Lloró. Pero no me denunció. Porque para entonces, ya sabía lo que yo era. Y tal vez una parte de ella deseaba el poder tanto como yo. Con el trono vacío y mi control absoluto del gobierno, declaré un edicto nuevo. Desde este día, el país de la luna reconocerá la fundación de una nueva aldea shinobi. Una aldea libre de linajes impuestos, de sangre noble, de opresión por apellido. Una aldea donde la fuerza decide el valor del hombre. Y así nació. Tsukigakure, la aldea oculta en la luna. Pero no me detuve ahí. Comencé a enviar mensajes, secretos y públicos, por todo el continente. A cada esquina del mundo shinobi. A todos los clanes olvidados. A los renegados que huyeron de su patria, a los poseedores de Kekko y Genkai perseguidos. En Tsukigakure, no serán cazados. En Tsukigakure, no serán esclavos de un apellido. Serán armas. Serán soldados. Serán iguales. Y a los marginados de Kiri, les hablé con claridad. Clanes perseguidos por la niebla sangrienta huidos por orden del Mizukage. Vengan. El clan Yuki, el clan Kaguya, los últimos Tsuki aquí tendrán un hogar. Y juntos construiremos una nación. Que ningún Kage podrá ignorar jamás. Y empezaron a venir. A la luz. A la sombra. A escondidas. Criminales, asesinos, desertores, clanes sin país. Nadie hacía preguntas. Solo ofrecían lealtad. Y recibían entrenamiento, protección y la oportunidad de volverse alguien. Sobre el cráter central del país, donde el cielo parecía más cercano, construimos el núcleo de la aldea. Torres de obsidiana, canales de chakra, una muralla de rayo que activaba solo con mi presencia. Y en lo alto, un símbolo grabado en piedra. Tsukigakure no Sato. La aldea oculta en la luna. Yo no me autoproclamé Kage. No lo necesitaba. Pero mi gente empezó a llamarme. Hetsukage, la sombra de la luna. El fundador. El asesino de los Ikage. El que decapitó reyes. El que dio hogar a los olvidados. Y mientras las 5 grandes naciones se preguntaban si debían actuar, yo ya tenía cientos de shinobis. Clanes con poder latente. Ninjas con linajes antiguos. Y una causa. No por paz. Sino por equilibrio. Por revancha. Por supremacía. Yo no busco reconocimiento. Yo lo exijo. Y ahora, el mundo me va a escuchar. Capítulo 25. Alianzas de niebla y luna. Ya no éramos solo una idea. Ni un refugio. Tsukigakure ya no era una guarida de renegados. Era una aldea. Una fuerza. Una promesa. Las murallas surgieron del suelo con chakra reforzado y piedra de luna. Las estructuras crecieron con precisión militar. Los campos se irrigaban con canales hechos por usuarios de Suiton. Todo era funcional. Todo era efectivo. Todo era nuestro. Pero no bastaba. Si queríamos mantenernos, necesitábamos alianzas. Y la oportunidad más valiosa estaba al este, entre la niebla. Kirigakure.
había sido gobernada por décadas bajo la sombra de la brutalidad. El Mizukage sangriento había cazado a clanes enteros con Keko y Genkai. Los Yuki. Los Kaguya. Los Tsuki. Años de odio acumulado. Pero algo cambió. Me llegó una carta sellada. Una firma reconocible. Meiterumi, la líder de la rebelión interna en Kiri. Había escuchado de mí. De Tsukigakure. De la gente de Kiri que ahora vivía bajo mi estandarte. Quería hablar. No de guerra, sino de alianza. La reunión se organizó en un pabellón recién construido al borde de los riscos lunares, donde el mar chocaba contra la roca blanca. Mei llegó con 3 escoltas. Yo con ninguno. Ella me estudió con calma, belleza en su porte, pero acero en sus ojos. Parece que hiciste algo grande aquí, dijo, observando la aldea desde el balcón. La grandeza viene del propósito. Y de la falta de miedo a matar lo que ya no sirve. ¿Querés aliados o subordinados? Quiero gente que odie lo mismo que yo. Y que quiera construir algo mejor. Silencio. Y luego, asentimiento. La conversación duró horas. Hablamos de frontera compartida. De entrenamiento cruzado. De compartir información sobre las grandes naciones. De cómo Kiri podía volverse fuerte con los clanes que una vez intentó destruir. Y cómo Tsukigakure podía ofrecerles libertad sin juicio, a cambio de lealtad en el campo de batalla. Ella no confió de inmediato. Pero tampoco rechazó la oferta. Una fusión es peligrosa, dijo al final. Pero quizás, inevitable. No quiero Kiri. Solo quiero que la niebla deje de huir. Y se una a la luna. Nos dimos la mano. El primer pacto estaba hecho. Poco a poco, comenzaron a llegar más. Delegaciones de la rebelión. Antiguos shinobi de Kiri. Niños con sangre única, perseguidos en su aldea natal, ahora protegidos en la mía. Tsukigakure cambió. Ya no era solo una fortaleza. Era una ciudad. Con líderes de escuadrones. Con sistemas de aprendizaje. Con dojo, biblioteca shinobi, y una torre de comando donde se reunía el consejo de noche, formado por representantes de los clanes menores y renegados más leales. Y en lo más alto, mi símbolo. Un círculo plateado sobre negro. La luna. Siempre observando. Siempre en silencio. Siempre creciendo. Mis enemigos me llamaban demonio. Los aliados, protector. Yo no me llamaba nada. Solo miraba desde la torre, mientras los escudos se alzaban, mientras los nuevos shinobi entrenaban. Y mientras la historia empezaba a escribirse. No con tinta, sino con sangre de los que pensaron que el mundo nunca cambiaría. Y ahora que el mundo me miraba. Que intenten frenarnos. Si pueden. Capítulo 26. Las raíces de la luna. El poder de una aldea no está solo en su líder. Ni en sus muros. Está en sus clanes. En las raíces que crecen en su suelo, y deciden llamarla hogar. Hasta ahora, Tsukigakure había sido un refugio. Una causa. Un sueño compartido por los que nada tenían. Pero ahora, empezaban a llegar nombres. Linajes. Sangres antiguas con historias tatuadas en chakra. El primero en llegar fue Kigo Yamanaka. Cabello dorado, expresión afilada, ojos que no miraban, sino que escaneaban. Había huido de Konoha tras negarse a usar su jutsu de manipulación mental en tortura prolongada. No por moral, por orgullo. No quería usar su talento para servir al fuego. Quiero abrirle una rama Yamanaka aquí, me dijo. Pero no como mensajeros ni interrogadores. Como verdaderos guerreros mentales. Le di lo que pidió. Un laboratorio. Un dojo. Un escuadrón. Después llegaron los hermanos Kenta e Ichiro Inuzuka, ambos rango Chunin. Vestían aún los colmillos en el rostro, y sus bestias los seguían con lealtad feroz. Konoha nos usa como sabuesos. Animales que huelen y muerden. ¿Y acá? Pregunté. Acá queremos ser manada, no propiedad. Les construí un domo en los límites boscosos de la aldea. Sus perros vigilan la frontera desde entonces. Y los hijos que adopten crecerán con el chakra del relámpago en sus venas. Luego llegó Kyogen del clan Kurama. Un Junin. Y un monstruo. Su chakra genjutsu era inestable. Demasiado poderoso. Por eso lo aislaban en Konoha. Por eso le temían. ¿Vos no me temés? Me preguntó, cuando entró a mi torre. No temo a nadie que pueda ver el mundo como es. Una ilusión que se puede romper. Le di una unidad propia. Y él me juró que su primer estudiante sería el primer heredero del clan Kurama de la Luna. Por último, llegó un hombre que nadie esperaba oír fuera de Konoha. Sarutobi Toma. Un joven shinobi serio, con mirada dura y manos curtidas por el entrenamiento. Nieto de un primo del tercero Kage. ¿Qué buscas acá? Le pregunté. Una aldea donde el apellido no te condene a ser una sombra del pasado. Donde pueda hacer que el nombre Sarutobi signifique algo nuevo. Algo propio. Le entregué los planos de una torre vacía al este. Construí tu legado. O destruílo. Acá, la decisión es tuya.
Todos ellos recibieron territorio, recursos y apoyo. Tsukigakure les abrió las puertas como iguales, no como sirvientes. Y entonces lo que era un ejército irregular, comenzó a tomar forma de aldea con clanes. No como en Konoha, donde los clanes compiten por poder político. Ni como en Kiri, donde el linaje era motivo de persecución. Acá, los clanes eran raíces bajo la misma luna. El Consejo de Noche se reorganizó. Ahora había representantes de cada nuevo clan. No por apellido, sino por mérito. Por lealtad. Los entrenamientos se duplicaron. Los escuadrones mixtos se formaron. Inuzuka con Kurama. Yamanaka con renegados de Kiri. Sarutobi con ex mercenarios de Aime. El resultado. Un nuevo tipo de shinobi. Con visión. Con instinto. Con sangre fuerte. Y odio bien dirigido. Desde la torre, los observaba entrenar, construir, reír, sangrar. Cada clan que llegaba. Hacía a Tsukigakure más fuerte. Más legítima. Y el mundo. Ya no podía ignorarnos. Porque si los nombres antiguos empezaban a tallarse en nuestras paredes, entonces tarde o temprano, las 5 grandes aldeas iban a sentir que algo más grande se levantaba. Una sexta sombra. Una luna entre soles. Un futuro que ellos no controlaban. Y yo era el reflejo de ese futuro. El Hetsukage. El fundador. El padre de lo impensable. Y no habíamos hecho más que empezar. Capítulo 27. La semilla de la luna y la voz del relámpago. Una aldea no se sostiene solo con poder. Ni con oro. Ni siquiera con muros. Una aldea pervive por quienes la heredan. Por los jóvenes que aprenden su historia. Y deciden continuarla o superarla. Por eso fundé la Academia de Tsukigakure. No sería una copia de la de Konoha. Ni una carnicería como la vieja Academia de Kiri. Sería un campo real de entrenamiento. Un forjador de armas vivas. Pero también de voluntad. El programa se dividía en 3 pilares. Supervivencia y disciplina. Los alumnos vivirían en pequeños grupos fuera de la aldea una vez por mes. Aprenderían a cazar, esconderse, luchar, curar y meditar. Sin supervisión directa, pero sí con sensores ocultos. No se les mataría, pero sí se les dejaría fallar. Especialización temprana. A los 10 años ya debían elegir un camino. Infiltración, combate frontal, inteligencia, soporte o invocaciones. Cada alumno recibía un mentor de alto nivel del escuadrón que representara ese campo. Simulación de combate letal. Desde los 12 años, pelearían en un coliseo cerrado contra enemigos controlados por genjutsus de clase alta. Dolor real. Muerte simulada. Sin sangres innecesarias, pero con consecuencias. Este sistema generaba resultados rápidos. Los niños aprendían de verdad. Se equivocaban, pero sobrevivían. Y sobre todo, respetaban la aldea. No por tradición, sino porque sabían que los había salvado de la nada. Al mismo tiempo, inicié mi movimiento más peligroso hasta ahora. El reconocimiento internacional. Envió cartas selladas y personalizadas a las 5 grandes naciones. Cada una recibía una copia con mi firma oficial como Hetsukage, junto con un edicto diplomático. La aldea de Tsukigakure ha sido fundada como nación autónoma dentro del país de la luna. No estamos en guerra. No buscamos destrucción. Pero no seremos ignorados. Cualquier intento de invasión o sabotaje será respondido con fuerza total. Estamos preparados. Estamos vigilantes. Estamos despiertos. Kumo no respondió. Típico de ellos. Observan, callan, esperan a ver si el problema se destruye solo. Iwa mandó una carta fría, protocolar. Una amenaza velada, sin nombres, sin acusaciones. Cerré su carta con un sello de rayo y la quemé sin leerla 2 veces. Suna no hizo nada. Desde la muerte del consejero, no querían provocar otra masacre. Kiri envió un mensaje codificado. Meiterumi. Sonriente. Solo 2 palabras. Aún firmes. Y Konoha. Konoha fue predecible. El consejo debatió. El anciano Hiruzen, aún Hokage, temblaba de ira contenida. Pero no movió un dedo. No porque no quisiera, sino porque sabía que ya era tarde. Yo ya era un Kage. Sin título otorgado por nadie. Pero reconocido por todos. Pero no me detuve ahí. Inicié contacto con el Daimi del país de las olas. Una tierra sin aldea, pero con recursos, rutas marítimas y, sobre todo, rencor hacia las grandes naciones por dejarlos desprotegidos. Lo cité en uno de mis puestos costeros, en el templo de la marea. Vino nervioso. Protegido. Con miedo. Pero se fue con un tratado. Tsukigakure protegerá las rutas comerciales del país de las olas a cambio de derechos exclusivos sobre el paso de shinobis. Puertos intermedios para flotas lunares. Y comercio de bienes médicos, sellos y tecnología shinobi. Negocio redondo. Y ahora la luna tenía puertos. La luna no era solo una sombra. Era una presencia. Era un nuevo poder. Estableciendo raíces. Formando niños. Creando tratados. Y recordando al mundo que nació para durar. La era del Hetsukage recién comenzaba.
Y ahora, hasta el mar respondía a la llamada de la luna. Capítulo 28. Espías, pactos y vientos de guerra. La paz es una mentira. Una pausa tensa entre batallas. Un suspiro antes del rugido. Lo sabía desde que fundé esta aldea. Itsukigakure estaba lista. Los primeros en intentar romper esa paz fueron ellos. Konoha. Viejos, lentos, pero nunca estúpidos. No podían declararme la guerra. No sin verse como tiranos ante el mundo. Así que mandaron a su basura más silenciosa. Raíz. Agentes con rostros sin nombre. Lenguas selladas. Corazones podridos. Llegaron con sigilo. Activaron sellos en aldeas aliadas. Se infiltraron entre los nuevos clanes. Pero no eran los únicos que sabían moverse en la oscuridad. Yo los esperé. Los dejé entrar. Los dejé acercarse a los niños. A las fuentes de chakra. Y luego, con un solo comando desde la torre, activé un sello escondido bajo sus pies. 3 explosiones de relámpagos los fundieron. Un cuarto fue capturado, interrogado por Kigo Yamanaka y luego ejecutado por el propio Sarutobi Toma. Raíz había fallado. Y el mensaje fue claro. Konoha aún no entendía que el mundo había cambiado. Pero otros sí. Iwa. La Roca. La tercera nación más orgullosa del continente. Tenían historia de odio con Suna. Habían sido traicionados por sus aliados antes. Y sobre todo, temían que Tsukigakure se uniera a Suna en vez de a ellos. Así que los contacté. No como un criminal, sino como igual. El mensaje fue claro. Si se aproxima guerra, mejor pelear al lado de la luna que en su sombra. Onoki, el Tsuchikage, aceptó una reunión secreta en la frontera norte. El viejo era astuto. Flotaba con desdén, como si el mundo entero le molestara. Pero también era realista. No le interesaban las formalidades. ¿Quieres mi apoyo?, me dijo. Demostrame que no vas a traicionarnos como hizo Suna. A diferencia de ellos, yo no hago alianzas por conveniencia. Yo hago deudas eternas. ¿Y qué querés a cambio? Ayúdame a tomar los recursos del desierto. Yo haré que Suna arda. Y juntos compartiremos el botín. Onoki calló. Y luego sonrió, con esa mueca vieja y peligrosa. Aceptado. Y así, sin tratados oficiales, sin embajadores, sin sellos formales. La primera gran alianza de Tsukigakure fue sellada con una palabra. Y una intención. Guerra. Los escuadrones de reconocimiento se movilizaron. Los Inuzuka rastreaban. Los Yamanaka espiaban. Los Kurama enviaban proyecciones ilusorias a lo profundo del país del viento. Suna no era estúpida. Sabían que algo venía. Pero no sabían cuándo, cómo ni con quién. Y mientras reforzaban sus fronteras, yo preparaba mis tropas. Forjaba nuevas armas. Leía los viejos mapas del desierto. Porque si iba a matar a otra gran aldea, lo haría con elegancia, estrategia y rayo. El cielo sobre Tsukigakure estaba calmo. Pero todos sabíamos que se acercaba la tormenta. Y esta vez, yo era la tormenta. Capítulo 29. Arena rota, sal de sangre. La guerra empezó como empieza todo en este mundo. Con una mentira. Suna creyó que Iwa era su único problema. Creyó que nosotros, desde la luna, miraríamos en silencio. Creyeron que nuestras espadas aún estaban envainadas. Y nuestros barcos atados. Y por eso dejaron su costa desprotegida. Iwa atacó primero, justo como se planeó. Los acantilados del norte rugieron bajo las explosiones de Doton. Las montañas se partieron. Las fronteras ardieron. Suna, predecible, movilizó todo al norte. Todo. Pero yo no estaba en el norte. Mis barcos salieron del puerto de la luna al amanecer. Silenciosos. Cargados con shinobis, sellos y armas. Un escuadrón liderado por Kurama Kyogen sumergió la costa enemiga en Genjutsu antes del desembarco. Y así, la costa del país del viento cayó en 5 horas. Sin alarmas. Sin gloria. Sin misericordia. Los puertos ardieron. Las torres se quebraron. Los mensajeros no escaparon. Tsukigakure ya tenía playa, tierra, y posición en el corazón de la arena. Pero eso era solo el inicio. Mi siguiente objetivo era más ambicioso. La ciudad de la sal. El centro económico de Suna. Fuente de más del 40% de sus recursos anuales. Y uno de los pocos lugares no cubiertos por arena muerta. Sabía que si caía, Suna sangraría. Lenta, pero sin detenerse. Marchamos rápido, con escuadrones mixtos. Inuzuka en los flancos. Yamanaka guiando a través de campos minados. Tsuki portando agua comprimida en pergaminos para el combate. Y yo al frente. La resistencia en la ciudad de la sal no era mediocre. Suna, aunque tonta estratégicamente, sabía pelear. El comandante enemigo era un Junin veterano, cara y del polvo solar. Con jutsus de calor abrasivo, capaces de fundir armas y derretir sellos. Nos enfrentamos en el centro de la plaza de comercio, con soldados muertos a nuestros pies y fuego en los tejados. No vas a tomar esta ciudad.
rugió, lanzando una tormenta de partículas candentes hacia mí. Respondí con silencio. Y un sello. Activé mi Raitón. Densetsu no Ri, el dragón eléctrico que emergía de mi espada ancestral. El relámpago chocó contra el calor. El cielo rugió. Y yo avancé entre vapores hirviendo. Karei intentó usar su técnica final. Fusión solar, un jutsu de rango a que destruye todo a 50 metros. Pero ya era tarde. Mi cuchillo estaba en su garganta. Mi espada, enterrada en su pecho. El dragón terminó el trabajo. Y así, con un solo golpe, la ciudad de la sal cayó. El estandarte de Tsukigakure ondeó sobre sus torres. Los civiles no fueron masacrados. Fueron puestos bajo control, alimentados, y vigilados. No por bondad, sino por estrategia. Yo no vine a destruir un país. Vine a tomarlo. La noticia llegó a Suna en 24 horas. Y con ella, el miedo. Porque ahora no peleaban contra un solo frente, sino contra dos. Y mientras Iwa presionaba en el norte, la luna brillaba en el sur. Y lo peor para ellos. Recién estaba por empezar. Capítulo 30. La arena se inclina hacia la luna. Toda guerra tiene su clímax. Un momento donde las palabras dejan de importar. Donde la historia se parte en dos. Antes del duelo. Y después de la muerte. La caída de la ciudad de la sal fue una herida abierta para Suna. No solo por el valor económico, sino por lo que significaba. Una fuerza extranjera, liderada por un renegado, tomaba territorio y lo gobernaba mejor que ellos. No podían tolerarlo. No podían ignorarlo. Así que el propio Kazekage Rasa vino al sur. Con él, no vino un ejército. Ni un escuadrón. Vino solo. Con la arena girando como una tormenta dorada a su alrededor. Pero no sería un combate solitario. Desde el este, acompañada por un escuadrón de niebla encubierta, Meiterumi, líder de la rebelión de Kiri y ahora aliada leal del Getsukage, llegó para apoyar. La batalla se pactó sin palabras. Un campo plano, a kilómetros de Sunagakure. Nada más. Así que vos sos el niño del rayo, dijo Rasa, deteniéndose a 30 metros. El que desafió a 5 grandes naciones y vive para contarlo. No contarlo, respondí, sacando mi espada. Dominarlo. La arena tembló. El chakra se condensó. Rasa activó su Hitón, polvo dorado supremo, una técnica que absorbía minerales del suelo y los moldeaba como cuchillas y látigos mortales. Yo respondí con Raitón. Rin no Akaisa, una mejora de mi dragón de rayos, ahora más veloz, más inestable, más letal. Mei se mantuvo en los bordes, tejiendo sellos. Esperaba el momento exacto para desequilibrar al Kazekage. La batalla fue brutal. Mi rayo chocaba contra sus nubes doradas. Sus técnicas de restricción eran tan eficaces como el hierro líquido. Pero yo era más rápido, más despiadado, más acostumbrado a matar por necesidad, no por deber. Cuando me atrapó el brazo en una jaula de arena, usé el mismo para canalizar electricidad pura a través de su técnica. Me atacó con una oleada de lava controlada, obligándolo a liberar chakra para contrarrestar. La presión fue aumentando. Y entonces, vi mi oportunidad. Una brecha entre dos de sus sellos. Activé un sello explosivo en el suelo. Lo impulsé hacia él con una carga frontal, dejando que mi chakra se queme por completo en el filo de mi espada. Y atravesé su defensa. Un corte cruzado en el torso. Un relámpago que reventó su núcleo. El Kazekage cayó. Su arena se dispersó en el aire como si el desierto exhalara una última vez. El silencio que siguió fue eterno. Mei se acercó. No dijo nada. Solo asintió, como quien reconoce a otro igual. Suna se rindió en menos de 3 días. Los consejeros que quedaban no pudieron resistirse. La aldea entera fue rodeada. La bandera de la luna fue izada en la muralla este. Y por primera vez desde la era de Ashirama una de las 5 grandes naciones caía ante un nuevo Kage. El Getsukage. El demonio del trueno. El hijo sin nombre. El asesino de sombras. El fundador de Tsukigakure. El que mató a un Kazekage. Y ahora, el mundo entero. Tenía que mirarlo a los ojos. Capítulo 31. La traición en piedra. A veces, la traición no se siente como una puñalada. Se siente como un apretón de manos que no suelta. Mi escuadrón partió hacia la frontera de Iwa con sigilo. 5 de los mejores shinobis de Tsukigakure. Yo al frente. Y Meiterumi a mi lado. Era una reunión estratégica. Un encuentro secreto con el Tsuchikage no Ki, para coordinar la toma del este del país del viento y asegurar los tratados de paz posguerra. Todo parecía controlado, medido, calculado. Pero algo no encajaba. El silencio. La forma en que los vigías no regresaban. La falta de respuesta sensorial en la zona. Y luego, lo entendimos. Ya no era una reunión. Era una trampa. El cielo se partió con un destello blanco. Elemento polvo, Hinton. Genkayakuri no Jutsu. La técnica prohibida de destrucción total de materia. Noki no vaciló. Lanzó el cubo sin aviso. Mei no alcanzó a reaccionar.
El ataque la envolvió en luz pura y desapareció. Sin cuerpo, sin sangre, sin grito, solo polvo en el viento. Mei. Grité. Pero ya no había nadie a quien llamar. La emboscada se cerró como una trampa de acero. Danzo Shimura surgió desde las sombras, rodeado por ninjas de raíz aún fieles. Su brazo derecho vendado comenzó a liberar un chakra oscuro y podrido. La luna ha brillado demasiado tiempo, dijo. A su lado, Jiraiya, el sabio, el Sanin, el que alguna vez inspiró generaciones. No quería esto, dijo Jiraiya, mirando al suelo. Pero vos ya no sos salvable. Mi puño temblaba. No por miedo, sino por furia. Furia por Mei. Furia por la traición. Furia por pensar, una vez más, que podía confiar en el viejo mundo. Mis shinobis cayeron uno a uno. Los mejores. Los más leales. Aplastados por roca. Apuñalados en silencio. Disueltos por cenizas de sellos. El chakra de Tsukigakure se extinguía en esa frontera. Y yo lo sentía. Cada pérdida. Cada vida. Gritaba en mi pecho como una maldición. Me rodearon. Danzo avanzaba. Jiraiya también. Noki flotaba sobre todos, como un dios de la sentencia. Y ahí, en medio de ese círculo de muerte, con el polvo de Mei aún en el aire. Terminó el capítulo. Pero no la historia. Porque algo ardía en mi interior. Algo más antiguo que la luna. Más letal que el rayo. Más profundo que la traición. Algo que pronto, todos iban a ver. ¿Quieres que el próximo capítulo comience con la brutal venganza del Hetsukage, sobreviviendo herido y desatando un nuevo poder, o preferís que se enfoque en la reacción en Tsukigakure tras perder a su líder y Mei, mostrando el caos, la rabia, o el surgimiento de un sucesor temporal mientras se define si él vive o muere? Tú dijiste. Terminó el capítulo. Pero no la historia. Porque algo ardía en mi interior. Algo más antiguo que la luna. Más letal que el rayo. Más profundo que la traición. Algo que pronto, todos iban a ver. Esto sácalo. Chad Plus. Perfecto. A continuación te dejo el capítulo 31 corregido, con el final ajustado como pediste, manteniendo el tono trágico y brutal sin agregar ese cierre introspectivo. Capítulo 31. La traición en piedra. A veces, la traición no se siente como una puñalada. Se siente como un apretón de manos que no suelta. Mi escuadrón partió hacia la frontera de Iwa con sigilo. 5 de los mejores shinobis de Tsukigakure. Yo al frente. Y Mei Terumi a mi lado. Era una reunión estratégica. Un encuentro secreto con el Tsuchikage Noki, para coordinar la toma del este del país del viento y asegurar los tratados de paz posguerra. Todo parecía controlado. Medido. Calculado. Pero algo no encajaba. El silencio. La forma en que los vigías no regresaban. La falta de respuesta sensorial en la zona. Y luego, lo entendimos. Ya no era una reunión. Era una trampa. El cielo se partió con un destello blanco. Elemento polvo, Hinton. Genka Yakuri no Jutsu. La técnica prohibida de destrucción total de materia. Noki no vaciló. Lanzó el cubo sin aviso. Mei no alcanzó a reaccionar. El ataque la envolvió en luz pura y desapareció. Sin cuerpo. Sin sangre. Sin grito. Solo polvo en el viento. Mei. Grité. Pero ya no había nadie a quien llamar. La emboscada se cerró como una trampa de acero. Danzo Shimura surgió desde las sombras, rodeado por ninjas de raíz aún fieles. Su brazo derecho vendado comenzó a liberar un chakra oscuro y podrido. La luna ha brillado demasiado tiempo, dijo. A su lado, Jiraiya, el sabio, el Sanin, el que alguna vez inspiró generaciones. No quería esto, dijo Jiraiya, mirando al suelo. Pero vos ya no sos salvable. Mi puño temblaba. No por miedo, sino por furia. Furia por Mei. Furia por la traición. Furia por pensar, una vez más, que podía confiar en el viejo mundo. Mis shinobis cayeron uno a uno. Los mejores. Los más leales. Aplastados por roca. Apuñalados en silencio. Disueltos por cenizas de sellos. El chakra de Tsukigakure se extinguía en esa frontera. Y yo lo sentía. Cada pérdida. Cada vida. Gritaba en mi pecho como una maldición. Me rodearon. Danzo avanzaba. Jiraiya también. Noki flotaba sobre todos, como un dios de la sentencia. Y ahí, en medio de ese círculo de muerte, con el polvo de Mei aún en el aire. Terminó el capítulo. ¿Quieres que el próximo comience con la respuesta de Tsukigakure ante la noticia, o directamente mostrar cómo tu protagonista sobrevive y escapa, gravemente herido, para desatar su venganza más brutal hasta ahora? Tú dijiste. Nuestro prota tras una larga batalla. Nuestro prota en una emotiva muerte tras matar a Onoki y Danzo muere a manos de Jiraiya. Chad Plus. Perfecto. Este capítulo será el más trágico y épico hasta ahora, marcando el fin de una era. Tu protagonista, el Hetsukage, da su último aliento en una batalla legendaria.
Abate a dos de los hombres más peligrosos y emblemáticos del viejo mundo, Noki y Dan Shimura, pero finalmente cae a manos de Jiraiya. Su muerte no será una derrota, sino una última victoria sangrienta, el cierre perfecto para un monstruo forjado por el desprecio, la traición y el rayo. Aquí tenés el capítulo 32. Capítulo 32. El Hetsukage muere de pie. No hay muerte gloriosa. No hay muerte digna. Solo existe morir por algo. O morir por nada. Y yo elegí morir. Por todo. La emboscada cerró su círculo como la fauce de una serpiente. Me rodeaban los cadáveres de mis hombres. El polvo de Mei. Los sellos de Danzo. Y la sombra de Noki flotando sobre mí como un dios falso. Pero yo seguía en pie, herido, sangrando, vivo. El primero en caer fue Danzo. Intentó activar Izanagi, confiado. Pero ya había visto sus ojos ocultos bajo los vendajes. Sabía cuánto podía usarlo. Sabía cuándo se acabaría su truco. Corté su brazo derecho con mi espada canalizando rayos comprimidos. La energía quemó el chakra corrupto. Danzo intentó contraatacar con su Bakutón sellado pero fui más rápido. Clavé el kunai con sello explosivo en su boca antes de que pudiera hablar. Y voló. Sin rostro. Sin legado. Noki descendió. Intentó un último Hinton, más grande que cualquier otro que le vi usar. Todo esto es por estabilidad. Gritó. Por el equilibrio. Yo sonreí. El equilibrio ya está muerto, viejo. Vos solo sos parte de los escombros. Me lancé con todo lo que me quedaba. Él disparó. Yo giré en el aire. Corté a través del borde del cubo con mi espada, recubriéndola con la forma final del Raitón. Ryuno Kensei. El rayo rompió la técnica de polvo. Mi chakra estalló. Y atravesé su defensa. Atravesé su pecho. Atravesé su nombre. Noki murió sin ver el final. Solo quedaba Jiraiya. Estaba herido. Viejo. Pero no dudaba. No quiero matarte, me dijo con honestidad. Pero si sigo vivo no tengo opción. Entonces morí conmigo. La batalla fue larga. Cruenta. Sin jutsus espectaculares. Solo dos shinobis que sabían matar. Que sabían sufrir. Que entendían el precio de la victoria. Nos apuñalamos al mismo tiempo. Su Rasengan destrozó mi costado. Mi espada le cortó el estómago. Caímos. Ambos. Y por un segundo, pensé que también moriría él. Pero no. Aún respiraba. Yo no. Cerré los ojos. Pensé en Mei. Pensé en la aldea. En los niños. En la luna. Y sonreí. Porque los había llevado más lejos que nadie. Porque incluso al morir, el Hetsukage jamás se arrodilló. Murió como vivió. Rodeado de sangre. Despreciado por el mundo. Y temido por los dioses. ¿Quieres que el siguiente capítulo muestre cómo reacciona Tsukigakure tras su muerte y qué figura intenta tomar el control? ¿O preferís que exploremos el legado que dejó, como jutsus prohibidos, clanes fieles, o una revolución en su nombre? Tú dijiste. En el siguiente y último capítulo vemos Tsukigakure 10 años después de la muerte de su Hetsukage. Tsukigakure controla el país de la luna y el país del viento y se alza como la nueva gran potencia en tener en cuenta. También se muestra en una cabaña en el país de la luna al hijo de nuestro protagonista y Mei Terumi entrenar al cuidado de Lao, el fiel compañero de Mei la rebelde muerta. Chad Plus. Perfecto. Este capítulo final funciona como un epílogo majestuoso y esperanzador, con un cierre poderoso al legado del Hetsukage. 10 años después de su muerte, Tsukigakure no solo sobrevivió, se alzó. Domina territorios antes impensados, es una gran potencia, y su linaje continúa, no como una sombra, sino como una luz afilada que brilla en la luna. Aquí tenés el capítulo final, epílogo. Capítulo final. Luna llena sobre el viento 10 años. Una década desde que cayó el Hetsukage. Desde que su espada dejó de cantar entre los truenos. Pero la historia no terminó con su muerte. Comenzó otra. Tsukigakure sobrevivió. Tsukigakure resistió. Tsukigakure gobernó. El país de la luna, antes solo un punto en el mapa, ahora era un bastión. Un emblema. Una gran potencia shinobi. Gobernaban con disciplina. Con orden. Con libertad para los renegados. Y justicia para los que antes eran cazados. Clanes perseguidos encontraron hogar. Ciudades destruidas fueron reconstruidas. Los campos florecían con tecnología, chakra y eficiencia. El país del viento, tras la caída de Tsunagakure y su sometimiento, había sido reorganizado. No con fuego, sino con estructura. Bajo la bandera plateada con el símbolo de la luna creciente, las caravanas cruzaban desiertos. Los niños nacían sin miedo. Y los Kages del pasado eran solo mitos lejanos. Pero en las montañas altas del país de la luna, alejado del ruido político y los muros de obsidiana blanca, una cabaña solitaria se escondía entre niebla suave y árboles torcidos por el viento. Y dentro de ella, un niño entrenaba. Tenía ojos oscuros como su padre. Y cabello rojizo como su madre. Su chakra chispeaba sin control aún.
Torpe, furioso, joven. Pero tenía forma. Tenía herencia. Lo guiaba un viejo de rostro marcado por 1000 combates. Bao, el fiel compañero de Meiterumi, el único que, tras aquella emboscada mortal, juró proteger la única llama que quedaba del Hetsukage. Otra vez, ordenó Ao, frío, severo. Ya no puedo más. Gritó el niño, respirando agitado. Tu padre no decía eso. Y tu madre tampoco. Silencio. El niño cayó de rodillas. Pero en su rostro no había lágrimas. Había rabia, voluntad. Y al fondo, la luna llena, brillando como testigo eterno de lo que fue, de lo que es. Y de lo que vendrá. Porque los hombres mueren. Los imperios caen. Pero las ideas. Las ideas no se entierran. Y en cada rayo que cae sobre el mar, en cada silencio entre tormentas, el mundo recuerda su nombre. El Hetsukage. Aquel que desafió a los dioses. Y ganó.